El año pasado la cantidad de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 9,9% frente al 10,6% del año 2021 y el 11,6% del año 2020, durante la pandemia de COVID-19. El descenso por segundo año consecutivo todavía no permite alcanzar los guarismos prepandemia, que era de 8,8% en 2019 y 8,1% en 2018. Ese 9,9% implica que en el año 2022 había 351.937 personas en Uruguay cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir una canasta básica total que determina la línea de pobreza. La misma se ubicaba en diciembre pasado en 18.759 pesos per cápita en Montevideo, en 12.244 en el interior urbano y 8.353 en el interior rural. Hubo diferencias entre los semestres, ya que en la primera parte del año 2022 había 10,7% de la población bajo la línea de pobreza y en el segundo se redujo a 9,1% de la población. Las personas en la indigencia fueron el 0,3% de la población en el año 2022, mismo guarismo que en 2021. Eso quiere decir que el año pasado había 10.665 personas cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir una canasta básica alimentaria. Esta canasta se ubicaba en diciembre pasado en 4.984 pesos per cápita en Montevideo, en 4.626 en el interior urbano y 4.156 en el interior rural. El total de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,2% en el segundo semestre del año 2022, mientras que había sido 0,4% en el primero. De acuerdo a la ascendencia étnico-racial de las personas, la población afrodescendiente continúa registrando mayores niveles de pobreza. El año pasado, la incidencia de la pobreza para las personas que declaran tener ascendencia afrodescendiente es superior a la estimación que para quienes declaran tener ascendencia blanca en 8,5 puntos porcentuales. El 9,1% de las personas blancas son pobres, mientras que en la población afro es el 17,6%. El año pasado, el 0,2% de los hogares del país estaba bajo la línea de indigencia y el 6,9% bajo la línea de pobreza. Pero las diferencias son grandes entre regiones. En Montevideo, los hogares en situación de indigencia eran el 0,3% del total y los que estaban en la pobreza el 8,8%. En cambio, San José, Colonia, Flores, Florida y Durazno registran guarismos inferiores al 3,9% según el Instituto Nacional de Estadísticas. Del otro lado, supera el 8% de los hogares en Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. En cuanto a las edades, la pobreza es un fenómeno que se concentra en los niños y es muy bajo entre los adultos mayores a 65 años. En el año 2022, el 19,7% de los niños menores a 6 años era pobre. Entre 6 y 12 años, la pobreza alcanza al 18% de los niños. Entre 13 y 16 años, llega al 16,2% de esa población. Entre 18 y 64 años, la pobreza es del 8,7% de ese segmento y solamente el 2% de las personas de 65 años o más es más pobre. El ingreso real de los hogares, en promedio, mejoró 1,7% en el último trimestre del año 2022 en comparación con 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas.